Muy buenos días, no sé si me escuchan. Hola, Lick, Buenos buenos días. días. Licenciado. Buenos días, Rosario, buenos días, Judith, buenos días para todos. Don Raúl, muy buenos días. Buenos días, Brandon, mejor de las mañanas para todos. Que estén muy bien. Estamos a día miércoles 10. Y el próximo, ustedes recuerdan que el próximo viernes tenemos nuestro parcial. Recuerdo que el parcial, les recuerdo su tarea, por favor, el cuestionario. Si no lo han trabajado todavía, pues todavía tienen el día de hoy, tienen el día de mañana. Y nuestro examen como tal el día viernes. Entonces, por favor, con el cuestionario, espero que ya todos lo hayan terminado, no sé cómo van con sus cuestionarios, algunos creo que ya lo concluyeron, ¿verdad? Otros, pues espero que estén avanzando con su cuestionario, no lo dejen a última hora, por favor. Tiene una ponderación, les va a servir sobre todo para la ponderación que tiene. Estamos hablando que puede ser que le coloquemos un valor de 20 puntos a su cuestionario. Imagínense ese cuestionario que valga 20 puntos. Solo vea que valgan 20 puntos. Su asistencia le podemos poner unos 10 y el examen, pues ya sabrá usted que le suma a usted 40 puntos al examen. Entonces ya tenemos un juego ahí de 70 puntos. Recuérdense que la zona mínima es 41. Entonces tome en consideración eso también. Entonces, por favor, su cuestionario, trabájelo. Se está jugando un aproximado de 20 puntos en ese cuestionario. Entonces, les hago ahí el llamado, por favor, de que tengan su cuestionario. Es a mano, por favor, a mano. No quiero cuestionarios a computadora. Por favor, eso sí, no quiero ningún cuestionario a computadora. Si usted lo piensa hacer a computadora, yo se lo recibo, pero no va a tener ninguna ponderación. Es a mano, por favor, su cuestionario. No me va a decir ahorita de qué cuestionario estoy hablando, porque eso ya sería el decirle primer día del curso de teoría del conflicto y cultura de paz, ¿verdad? Y me voy a tener que presentar nuevamente. Entonces, por favor, ese cuestionario, si les encargo, pidan permiso en su trabajo, porque como bien decíamos ayer, algunos puede ser que se hayan confundido y pensaban que este curso era en la noche y tienen un trabajo, pero yo sí les encargo, por favor, pidan el permiso respectivo para el día viernes para poder estar en su examen. El examen considero yo que no va a ser muy tardado, va a ser un examen muy rápido, porque realmente, pues, ¿para qué les vamos a complicar con un examen, verdad? De que diga, explique y desarrolle, ¿verdad? No es como tal ese objeto, porque es una preespecialización, pero por favor, si su cuestionario, ponga atención en clase, porque al final lo que vamos a preguntar el día del examen, pues es cosas que hemos platicado aquí en la clase. El documento que se les dio, también puede ser que venga alguna pregunta, unas 2 preguntitas de ese material, también pues, denle una leidita ahí. Y haciendo esa aclaración, fíjense que por motivos laborales, se me complicó a mí el día de mañana poder estar con ustedes, entonces en el horario de 10 a 11. Entonces, definitivamente, hoy sería nuestra última clase previo al examen parcial y el día viernes la tenemos. Voy a hacer todo lo posible, no me comprometo, claro, de una vez, no me comprometo, voy a ver si les puedo hacer algún documento de los temas que vamos a ver ahorita, concluimos ahorita, los que hemos visto, ¿verdad? Por lo menos para una orientación ahí de lo que les va a venir en el examen. Tengan su material, el que sí les proporcioné, el tema de las ideas para el constitucionalismo económico, y voy a ver si puedo hacerles algún tipo de documento para ver si lo puedo hacer hoy, para podérselos mandar el día de hoy. Entonces así lo tienen ustedes y ahí vamos a ver los temas que hemos platicado. Pero sí necesito que pongamos atención, participen por favor, porque si no, pues no es que estén en contra de que siempre participemos los mismos, ¿verdad? Pero también ustedes traten de participar, es una clase participativa, no es una clase que es cuadrada, ¿verdad? Y lo que yo diga, eso es, ¿verdad? No es como tal, es la participación que va a existir de ustedes. Bueno, no sé si tenemos alguna duda con el cuestionario, porque ya es para el... Sí, Byron, lo habíamos conversado el día que les dije del cuestionario. Lo pueden hacer, las preguntas sí pueden ir a computadora. Dejan el espacio y ustedes ya contestan a mano. Lo que sí necesito que esté contestado es a mano la pregunta, ¿verdad?
La pregunta la pueden colocar a computadora, dejan el espacio, pero dejen un espacio que sea considerable. No me vayan a poner continúa en la siguiente página, porque usted calcule cómo va a ser su respuesta. ¿Sí, Pablo, que había levantado la mano? No, licenciado, para preguntar lo mismo que preguntó el compañero, pero ya me respondió a mí también. Ahora, perfecto. Entonces, esa sería la situación. No sé si alguien más tiene alguna duda con el tema del cuestionario. No lo vaya a dejar en su trabajo, por favor, menos en su casa. Desde hoy, métalo ya en su mochilita la que se va a llevar ese día. Por favor, no me vaya a llegar diciendo, fíjese que lo dejé en el trabajo, fíjese que lo dejé en la casa, se lo traigo después. Ay, no. Eso sí, no, por favor. No le va a decir usted en el juzgado, fíjese que traía el memorial y lo dejé en la casa, se lo traigo mañana, pero hoy venció el plazo. Le van a decir en el juzgado, no se preocupe, tráigalo. En el decreto, no al lugar por extemporáneo. Entonces, por favor, ese cuidado lo tengamos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito del tema de las constituciones que ha tenido el Estado de Guatemala. Platicábamos la vez pasada sobre las diferentes constituciones. Hay ciertas constituciones que se les pone más importancia derivado de lo que cada una en su momento determinó o fue parte de. Entonces, en la historia de las constituciones que hemos tenido, vamos a encontrar que Guatemala, pues, ha tenido varias constituciones, desde constituciones desde el punto de vista que han sido españolas como tal, y todas en ellas, ¿qué es lo que sucede? Cada una de estas constituciones, pues, ha tenido el constitucionalismo, ha estado presente. Veíamos de ese constitucionalismo liberal y clásico, constitucionalismo social, veíamos también que existe el llamado constitucionalismo que restaurador entre el clásico y el social, hay un constitucionalismo restaurador, hay un neoconstitucionalismo, hay un nuevo constitucionalismo latinoamericano, por lo menos esas son las etapas del constitucionalismo que ha transcurrido por todo este tiempo, pues están configurados dentro de las constituciones. Vimos que nuestra constitución pues tiene el constitucionalismo clásico porque reconoce los derechos individuales, reconoce la propiedad privada, reconoce la libertad, pero también tiene un matiz de un constitucionalismo social porque reconoce derechos colectivos, derechos de la colectividad, derechos de las minorías también están reconocidos. También está inmerso, tal vez en cierta manera, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, pues la defensa de la Constitución, también hay ciertos matices. Entonces, y estos se plasmaron en algunas constituciones. Ahora, si hacemos un análisis de las constituciones que ha tenido el Estado de Guatemala, permítanme, vamos a ver si encendemos la cámara, porque para que miren que sí estoy. Ahí está. Si no, van a decir saber quién era el que nos daba clases. No me veo muy bien, pero la cara no nos ayuda, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, las constituciones que ha tenido el Estado de Guatemala podemos enumerar: la Constitución de 1812, la Constitución de 1824, la Constitución de 1825 y la Constitución de 1879. Estas son, por lo menos estas 4 constituciones, vamos a decir que son constituciones de corte liberal. Se privilegiaba la propiedad privada, la libertad, la individualidad como tal de la persona, era presente dentro de esas constituciones. Luego tenemos las constituciones de corte social que ha tenido el Estado de Guatemala: la Constitución de 1921, la Constitución de 1945, la Constitución de 1985. Y entre esas están las constituciones de 1956 y la Constitución de 1965. Ahora, ¿qué sucede? Esas 2 últimas constituciones que les hago mención, pues, dada la situación política de Guatemala, pues tenía ciertos matices más de corte liberal, pero siempre tenía algunos agregados de corte social. Y veíamos y decíamos, ¿se recuerdan? A manera de recordatorio, cuando hablamos del constitucionalismo liberal, es la primera etapa del constitucionalismo, de ese llamado constitucionalismo individualista o liberal. Y veíamos que se desarrollaba durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Y en este constitucionalismo estaba al servicio del tercer estado. El tercer estado que decíamos que es el estado llano o la burguesía, los comerciantes, los industriales, los profesionales, la clase media alta, ya hace la división de la clase media alta, que a partir del siglo XVII
triunfa sobre el primer estado, que se recuerda que el primer estado es el rey y la aristocracia, y el segundo estado es el clero. Hay que tengan presentes esas tres cosas, por favor, no se les va a olvidar los tres estados. El primer estado es el rey y la aristocracia, el segundo estado es el clero, el tercer estado, que es la burguesía o el estado llano, ¿verdad? Que el estado llano es el que va a hacer ese empuje para que las constituciones ya sean de corte liberal. Luego veíamos el constitucionalismo social, que parte de esa idea de un constitucionalismo liberal, pero como en el constitucionalismo liberal, la bandera del constitucionalismo liberal eran los derechos individuales y sus garantías. Ahora, al momento de que se tuvo que hacer frente a los cuestionamientos sobre el formulación de corrientes de pensamiento de base social y totalitarias, entonces el constitucionalismo social va a ser ese producto de esas grandes revoluciones sociales. El primero fue las revoluciones industriales, son las que dan vida al constitucionalismo liberal. Ya las revoluciones de carácter social, veíamos la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa en su momento también, la Revolución Alemana también, de ahí parte el constitucionalismo social y tiene una especial expansión en la Segunda Guerra pues mundial. Después de la Segunda Guerra, guerra mundial, ya se da el constitucionalismo social y los estados van constituyendo las constituciones de corte liberal, las van sustituyendo y ya van constituciones de corte social mediante la incorporación de cláusulas económico-sociales. Y vemos nuestra constitución, el régimen económico. Es un régimen económico social. Entonces, se van expresando los derechos individuales que deberían ser limitados en el interés de toda la sociedad. Y ese nuevo orden económico, y es donde surge el nuevo orden económico. ¿Y cómo surge el nuevo orden económico? Cuando se determina la función social de la propiedad. En su primer momento, la función de la propiedad era individualista, solo hacia la persona, y privilegiaba el derecho a la propiedad. Ya el nuevo orden económico-social se plasma en las constituciones de corte social. ¿Por qué? Porque la propiedad cumple una función social. Entonces surge el llamado Estado interventor. ¿Se recuerdan que ayer platicábamos un poco del neoliberalismo y el Estado interventor? Y luego ese llamado también Estado benefactor en un momento determinado. Entonces en el constitucionalismo social, en esas constituciones de corte social, se da un Estado interventor. ¿Por qué? Porque se da un nuevo orden económico, se dan derechos individuales, derechos sociales, ampliación de los derechos económicos. Y entonces, hablando de las constituciones, se recuerdan que existe la Constitución de Bayona, que en el antecedente que estudia uno en el derecho constitucional, que creo que ustedes estudiaron su derecho constitucional, tenemos la Constitución, o también denominada Carta o Estatuto de Bayona, era la otra denominación que se le daba, y esta se promulga por José Bonaparte en el año de 1808 en la ciudad de Bayona, que es un territorio francés, y se da un marco de la invasión del Imperio Napoleónico a España. Recordemos que Napoleón pues invade España y entonces esta Constitución de Bayona pues tiene aplicabilidad en España y partía del hecho mismo de que el poder no solamente descansaba en el derecho divino, por la gracia de Dios, sino que en el contrato social como base del pacto que une a nuestros pueblos unos con otros. Y se inaugura en esta Constitución de 1808 la monarquía constitucional. Aquí es donde ya se da el tema de la monarquía constitucional. En la Constitución de Bayona se componía, según los estudios, en 146 artículos. La mayoría de estos artículos destinados a la estructura del Estado, los menos a reconocer algunos derechos de los habitantes de España y sus provincias. Y luego esa Constitución de 1808, la Constitución de Bayona, da nacimiento a la Constitución de Cádiz, de 1812. La Constitución política de la monarquía española que fue promulgada en el año de 1812, es la Constitución de Cádiz. Y esta tiene como precedente pues la invasión napoleónica a España en el año de 1808. Entonces, la Constitución de Bayona es una constitución francesa como tal, si lo quieren ver así, dado por el hecho de José Napoleón, pues invade España y se da la aplicabilidad de esa constitución. Posteriormente ya
España dicta su constitución, la Constitución de Cádiz de 1812. El aporte de esta Constitución de Cádiz, esta Constitución se puede sintetizar de la siguiente forma. Primero se da el ingreso de España al constitucionalismo. ¿Por qué? Porque ya tiene una constitución. Ya se da la representación nacional basada en la igualdad de los ciudadanos y la división de poderes. Y entonces sirve a España para transitar de un sistema de monarquía absoluta de una monarquía constitucional. Entonces ya limita el poder absoluto de los gobernantes y una característica esencial del constitucionalismo es limitar el poder. Recordemos que una de las funciones primordiales del constitucionalismo es limitar el ejercicio del poder público a través de una constitución. Y entonces en esta Constitución de Cádiz de 1812, después de tener una monarquía absoluta, se vuelve una monarquía constitucional, en la cual ya se limita ese poder absoluto que tenía el primer Estado. Entonces, su contenido dificultaba una reforma que se pudiera dar casi en la totalidad. Era una constitución de carácter pétrea. Y entonces se recordarán ustedes que nuestra constitución, y aquí es donde vemos los antecedentes de las constituciones, el hecho que nuestra constitución tenga una parte, la llamada parte pétrea. ¿Dónde tenemos la llamada parte pétrea de nuestra constitución? Si tiene su constitución ahí, ¿dónde tenemos esa llamada, esa parte pétrea? ¿No es el 281? Veamos, ¿qué establece? Alguien que me la lea, por favor. Sí, son los artículos no reformables. Ahí estamos. Ahí tenemos la llamada parte pétrea. Recordémonos que, por ejemplo, el artículo 278, ¿qué tenemos en el artículo 278? Aquí es derecho constitucional y eso es parte del cuestionario que ustedes hicieron. Ahí estaban estas preguntas. Asamblea Nacional Constituyente. Esta es la llamada parte rígida de una constitución. Se recuerda que la parte rígida es la que, si bien es cierta, puede ser reformada, pero su reforma no se da a través del Congreso de la República, sino que se da a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Y luego tenemos el artículo 280. ¿Qué tenemos ahí? Licenciado, una pregunta. O sea que la parte rígida no es el 281. No, esa es la parte pétrea. Ah, perdón. Ok. Es que, muy ¿qué bien, sucede? gracias. La parte rígida, si bien es cierto, es rígida en el sentido de su reforma, que significa, sí es susceptible de modificar estos artículos, contenidos dentro del capítulo 1 y título 2, pero para poder modificar, reformar esa parte, ¿qué se necesita? Primero, convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, porque la Asamblea Nacional Constituyente, en ese órgano extemporáneo, ese órgano de carácter temporal, solo lo puede hacer a través de esta asamblea. Entonces, y luego tenemos la parte flexible, que es el artículo 280, que es el 280 que establece, sí se puede modificar esa parte de la Constitución y lo puede hacer el Congreso de la República, pero no es tan simple que el Congreso pretenda reformar esa parte que sí le permite la Constitución. Hay una consulta popular, incluso la Corte de Constitucionalidad también interviene, entonces el procedimiento sí se puede hacer, pero tiene ciertos mecanismos de control. A diferencia del artículo 281, que establece, en ningún caso se podrán reformarse los artículos tales. O sea, esos artículos no los puede reformar ni la Asamblea ni el Congreso. Ninguno lo puede reformar. Porque reformar eso sería prácticamente, ¿sí, Luis? Buenos días, licenciado. Solo tenía una consulta respecto a este tema. Como usted mencionó que la Corte de Constitucionalidad interviene a través de un dictamen, o porque aquí no está explícito como tal que se necesita un dictamen, pero no sé si... Lo que sucede es que, ¿qué pasa? Dentro del órgano, recuerden que la ley del organismo legislativo establece que el Congreso tiene en su momento que solicitar. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la Corte de Constitucionalidad? Dentro de sus funciones. Si se van ustedes a... ¿Qué funciones tiene la Corte de Constitucionalidad? El 268. Veamos el 268.
función esencial de la Corte de Constitucionalidad. Es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. Muy bien. Luego, si ustedes se van al artículo 272 de la Constitución, ahí van a encontrar ustedes las funciones de la Corte. Y la Corte puede emitir opiniones. Y si no, vean la literal E, que es el tema en boga que se estaba dando como tal. ¿Qué establece el E? Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Y en el caso, por ejemplo, ¿quién reformaría si fuera esa parte del artículo 280? El Congreso de la República. ¿Tendrían que solicitar una opinión? No tanto un dictamen, una opinión. Ya. Y se va uno a la ley del legislativo que establece. Tiene en su momento que solicitar. Si no, vean porque es el gran lío ahorita con el tema de la reserva que se le quitó. ¿Basado en qué se basan? Perdón, valga la redundancia. ¿Y por qué la Corte emitió opinión? Porque está dentro de sus facultades. Aún cuando parece un cuarto poder. Como decía Iván, podría referirnos que la Corte Constitucional puede ser un cuarto. Hoy en día sí. Por eso decíamos, es que se recuerdan que yo les decía que las constituciones están en peligro. ¿Existe un latente peligro en las constituciones? Sí, porque lastimosamente las cortes muchas veces desvían su razón de ser. Las cortes constitucionales. No estoy diciendo que esta corte, ¿verdad? Pero puede que una constitución esté en peligro en un momento determinado. Esa obra perfecta, creada con el objeto de regular al Estado, dotar de un Estado de Derecho, ¿qué pasa cuando el órgano que encargado de la vigilancia del orden constitucional realiza actos fuera de? Por ejemplo, cuando la Corte fija plazos o establece procedimientos, para ellos está bien la Corte, pero procedimientos para otros organismos del Estado, ¿qué pasa ahí? La extralimitación en el ejercicio de las funciones. Porque las funciones de cada corte tiene, incluso la Corte Suprema, cualquier órgano jurisdiccional, o en su caso un órgano constitucional, tiene establecidas sus funciones. Extralimitarse de sus funciones ya es algo que no podría y no debe darse en un Estado de Derecho. Entonces, ahí estamos, Luis. Sí, licenciado, solo para quedar claro, entonces ahí es una opinión, porque, por ejemplo, para reformar las leyes de carácter constitucional, Ahí sí sí se necesita. Ajá. Ahí Muy bien. Ahí sí se necesita como tal. Pero en todo caso, recordémonos que al final, el orden constitucional, ¿quién es el resguardador del orden constitucional? La Corte de Constitucionalidad. ¿Qué pasa cuando usted está reformando una constitución? Puede ser que esté violentando el orden constitucional. Y ahí sí que momento. Ahí sí que en mis funciones de Corte de Constitucionalidad, permítame, pero no. El ejercicio de esas facultades que le otorga la propia Constitución y la ley de amparo como tal. Bueno, sigamos entonces. Entonces, si vemos, por ejemplo, la Constitución de Cádiz, ya ahí vemos los primeros matices de las constituciones de carácter pétreo. ¿Por qué? Porque no era posible su reforma, en el caso de la Constitución de Cádiz. Y así, después de la Constitución de Cádiz, esta tenía un total de 384 artículos. Era una constitución desarrollada. Ustedes saben la clasificación de las constituciones. Hay constituciones que son desarrolladas en el sentido que regulan muchos aspectos. Aun cuando la Constitución, pues, por eso existe la jerarquía de la normativa, ¿verdad? Las normas ordinarias desarrollan preceptos constitucionales. Una Constitución no tendría que desarrollar tanto, porque la razón de ser de las leyes ordinarias es desarrollar preceptos constitucionales. Bueno, ya entrando en materia de las constituciones propias del Estado de Guatemala, la primera constitución que tenemos, o podríamos decir, es la Constitución de la República Federada de Centroamérica de 1824.
esta constitución fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente en el año de 1824. Y esto fue en representación del pueblo centroamericano, ya Centroamérica como tal. Esta constitución tenía un total de artículos, 211 artículos. Y aquí ya vemos que la influencia de la Constitución de Estados Unidos. Porque la Constitución de Estados Unidos, en la Constitución de Estados Unidos es por primera vez se adopta un sistema presidencialista. Y Guatemala, dado que es una constitución para Centroamérica, entonces ahí se adopta el sistema presidencialista moderado, bicameral, republicano, representativo y federal, las federaciones centroamericanas. Entonces, cuando estamos hablando de esta constitución, a las legislaturas de estos estados se les concedió el poder de decretar los gastos internos de su administración. Cada estado tenía su propia administración, fijar sus propios impuestos y la proporción que le correspondía de los gastos generales a nivel Centroamérica, para también fijar periódicamente las fuerzas de líneas que serían necesarias para mantener tiempos de paz por medio del acuerdo de los congresos. Se crea, por ejemplo, la milicia cívica, se levanta todo lo que corresponde a los tiempos de la guerra, se erigen establecimientos, corporaciones, tribunales al servicio de la justicia, economía, la instrucción pública, se hacen ciertos cambios a través de esta constitución. Entonces tiene esta constitución, la de 1824, pues tiene esa situación. Y luego, derivado de la constitución de 1824, esa constitución, pero federal, ya Guatemala tiene su primera constitución, que es la Constitución Política del Estado de Guatemala de 1825. Y esto lo hace en cumplimiento ¿de qué? De que el artículo 178 de la Constitución Federal establecía que corresponde a las primeras legislaturas formar la Constitución particular del Estado conforme a la Constitución Federal. De la Constitución Federal de 1824 nace para Guatemala la primera Constitución Política del Estado de Guatemala de 1825, producto de esa Constitución Federal que establecía que cada uno tenía que tener su propia Constitución. Y entonces se reúnen el 15 de septiembre de 1824 la Asamblea del Estado de Guatemala, y el 11 de octubre de 1825 se adopta la primera Constitución Política del Estado de Guatemala, la cual contenía un articulado de 268 artículos. Y lo interesante de esta constitución es que la primera constitución del Estado de Guatemala viene a ser contemplada por la primera declaración de los derechos del Estado y sus habitantes. Se recuerdan que esta fue emitida el 5 de diciembre de 1839 y esta fue por la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala a través de un decreto que fue el decreto 76, el cual contaba pues 2 sesiones en la cual contenía 38 artículos. Entonces Guatemala tuvo la Declaración de Derechos del Estado y sus habitantes. Entonces tenemos la Constitución Federal de 1824, la primera Constitución de 1825, luego ya tenemos posteriormente, recuérdense que se da la Reforma Liberal. Y la Reforma Liberal, ¿quiénes fueron los presidentes que, pues ahí sí que tomaron la batuta y la bandera de la Reforma Liberal? Si usted se va a su billete de 20 quetzales y de 10 quetzales, ¿a quién tiene usted ahí? Ahorita todos a sacar el billete de 20 y el billete de 10. Cultura general, dirían. Justo Rufino Barrios. Tenemos, y el día 5, Justo Rufino Barrios, el día 5, perdón, el día 5 y el día 10. Tenemos a Justo Rufino, el día 20 ya es el que instituyó el divorcio, que muchos darán gracias por el divorcio. Pero el día 5 y el día 10 tenemos a Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Y recordémonos que tuvo marco la denominada Revolución o Revolución Liberal en el año de 1871. Y es hasta el 15 de marzo de 1879 que quedó instaurada la Asamblea Constituyente. Y esta fue dominada por los liberales, pero con representación de la minoría conservadora. Y entonces es en diciembre
del año de 1879 que se promulga la Constitución de 1879. Esta Constitución tenía 104 artículos y 5 disposiciones transitorias. Ahora, ¿se recuerdan que durante esa Constitución duró mucho tiempo? Y en esa Constitución se dieron muchos presidentes. Ahora, esta Constitución fue reformada 8 veces. 8 veces tuvo reforma la Constitución de 1879. Y las reformas que tuvo fue la reforma de 1885, 1887, 1897, 1903, 1921, 1927, 1935 y la última, durante el gobierno Jorge Ubico, la de 1941. Ahora, la mayoría de estas reformas que se dieron, era únicamente con un objetivo: modificar lo referente al periodo presidencial. ¿Con qué objeto? Perpetuarse en el poder. Y así fue como Cabrera se perpetuó en el poder. Muchos presidentes se perpetuaron en el poder. Esta Constitución tuvo sus reformas, fue de corte liberal, pero ¿qué pasaba? Lo único que se hizo fue perpetuarse en el poder. Y entonces, esa reforma de 1821 se dice que en 1921 se da una Constitución. La Constitución política de la República, pero de Centroamérica, no de Guatemala. Porque la Constitución de 1879 lo único que tuvo fue reformas. Claro, en 1921 sí existió otra Constitución, pero esta Constitución fue la Constitución de la República Centroamericana. Esta Constitución fue producto nuevamente del intento de restablecer la Federación Centroamericana. Y se promulgó un texto moderno que nunca cobró vigencia, por lo que los delegados de los países, estos 4 países, fueron Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Aquí sí apareció Costa Rica. Entonces, esta Constitución lo único que era garantizaba la vida, la honra, la seguridad individual, la libertad, la propiedad, la igualdad y los derechos de defensa. Era una Constitución también, si lo queremos ver así, con un corte liberal. Claro, también tenía el tema de lo referente al trabajo y a la cooperación social. Ahora, ya la Constitución de corte social. Y aquí es muy interesante esta Constitución, que es la Constitución que es la que más se debería de estudiar. Es la Constitución de 1945. Recordémonos que Guatemala tuvo ese proceso revolucionario burgués guatemalteco, se le denomina, porque incluso como tal sí participó la mayoría de la población guatemalteca, que fue en el periodo de 1944 a 1954. ¿Y qué es lo que hizo esta revolución, ese proceso revolucionario? Ponerle fin a la denominada época liberal, que la época liberal data de 1871 a 1944. Y entonces se da como tal esta Constitución. Recordémonos que la Constitución de 1945 fue fruto de la Revolución de 1944. Y esta se inspiró en la filosofía política del denominado constitucionalismo social. Es la Constitución de 1945 en la cual se plasma y fue inspirada en esa filosofía política, una filosofía política del constitucionalismo social. Y ahí vemos que históricamente la primera que aprobó en América Latina. Y aquí es donde vemos, Guatemala es el punto de lanza del constitucionalismo social en América Latina. ¿Por qué? Porque se reconocen los derechos de las minorías. Este constitucionalismo social de la Constitución de 1944 reconoce los derechos sociales, culturales, reconoce el tema de los derechos de los pueblos indígenas, da ese reconocimiento. Y entonces esta Constitución se signó, siendo presidente, pues se recordarán, Juan José Arévalo, que es el primer presidente a partir de la Constitución de 1945, y
quien se propuso dos objetivos. Arévalo tenía dos objetivos basados en esa Constitución de 1944, que era establecer la democracia formal y la modernización de la economía. Y entonces aquí es donde vemos que el nuevo orden económico, la función social de la propiedad, está plasmada en la Constitución de 1945. Claro, la economía, recordarán que nuestra economía teñida del feudalismo, ya existía el feudalismo, y en esa doble dirección apuntaba todas las leyes y reformas que se promulgaron durante el periodo. Y en ese orden se dieron leyes que daban a consagrar la libertad de expresión, de prensa, partidos políticos, la autonomía universitaria, que es algo que hoy en día está latente el tema de la autonomía universitaria. Se habla mucho del tema de la autonomía universitaria, la defensa de la autonomía universitaria, y es la Constitución de 1944 que reconoce la autonomía universitaria. No nos está diciendo somos independientes, somos otro Estado. No, tenemos autonomía política, sobre todo la autonomía política en el tema de la elección de autoridades, pero no tenemos autonomía económica, dependemos todavía del Estado como tal. Entonces, fueron acogidos en una sociedad reprimida por las dictaduras liberales. Esta Constitución vino a quitar esa represión que en su momento existía. Entonces, se da esas libertades democráticas, se creó la posibilidad de la organización de los trabajadores urbanos, se da el tema también de los banqueros, se podían organizar, los ferrocarrileros, ya se dio el tema de poder lograr el sindicalismo. Y ya en 1950 se logran varios convenios colectivos de trabajo. Aquí recordémonos que el Código de Trabajo es producto también de esa revolución de 1944. Entonces se dan esos primeros convenios colectivos de trabajo. Ahora, no obstante, las condiciones señaladas no fueron llevadas a los trabajadores del campo. Aquí todavía existió esa deuda social en cuanto a mejorar. Se mejoró, si bien es cierto, las industrias, pero el campo todavía seguía relegado. Entonces, sin embargo, el proletariado industrial, que era por lo menos el 1.7% de la fuerza de trabajo, y aproximadamente más de 20,000 obreros de los monopolios norteamericanos. Y aquí es donde ya se da el tema del problema de las tierras, porque al final había que mejorar también las condiciones laborales de los obreros del campo. Entonces, fue producto de eso que la nueva Constitución prohibió los latifundios y atribuía a la propiedad la función social, ese nuevo orden económico de proporcionarle a la propiedad una función social. Entonces, la Revolución de Octubre, al final se inspiró para que el pueblo guatemalteco, con un Estado, dejara de ser un instrumento exclusivo de las manos de obras terratenientes para mantener en lo más ignorante la explotación a la sociedad guatemalteca, especialmente a la población indígena. Entonces, sin que ello significara que la revolución los liberó, claro, pero mejoró en un momento determinado la vida como tal. Entonces, los 10 años de la primavera guatemalteca, porque ahora dicen la nueva primavera, pero esa primavera que se supone que existió, trajeron al país las nuevas fuerzas más progresistas y democráticas del continente. Se derrota constituyentemente la experiencia dolorosa de los guatemaltecos de servir a la politización de las fuerzas revolucionarias o contrarrevolucionarias, una experiencia que vino a demostrar la capacidad y la competitividad de los pueblos. Y entonces vemos que esta constitución era una constitución de corte como tal social, de corte liberal. Y la constitución de 1945 desarrolla un marco jurídico muy importante que hoy en día todavía está vigente en un momento determinado. Por ejemplo, la búsqueda de la justicia social, algo que marcó a la Constitución de 1945, el derecho a la rebelión, era parte que podía darse dentro de nuestra Constitución de 1945, ese derecho a la revolución, cuando un presidente intentaba comulgar el principio de alternabilidad en el ejercicio del cargo. Y por eso vemos que nuestra Constitución contiene aún un rezago de la Constitución de las constituciones que tenían la parte pétrea. Nuestra Constitución prohíbe
incluso que se dé esa reforma dentro de los artículos que se denominan parte pétrea, prohíbe el tema de poder reformar el ejercicio de la presidencia y perpetuarse en el poder. La Constitución de 1945, si un presidente intentaba alterar el principio de alternabilidad en el ejercicio del cargo, existía el derecho a la rebelión. El derecho al voto, que se extendió a la mayoría de los 18 años y a las mujeres alfabetas también. Y se acepta la libertad de culto, se prohíbe la intervención en política de los ministros de culto, se niega la personería jurídica de la Iglesia Católica, se garantiza el derecho a la asociación, queda prohibido las congregaciones religiosas, se permite que los partidos políticos y se garantiza la libertad de pensamiento, se legitima el derecho a esa legítima resistencia armada ante la comulgación de ciertos derechos individuales, se reconoce el derecho al amparo. Veamos acá, aun cuando no existía una ley de amparo, en esa época se reconocía el derecho a amparo como un derecho, como un ejercicio al derecho para defenderse como tal. Entonces, esos son algunos antecedentes que tenía esta Constitución de 1945, que en conclusión es la Constitución en la cual está plasmado el constitucionalismo social. Y esta Constitución contenía 212 artículos y era una Constitución que se promulgó en 1945, tiene vigencia hasta 1954, y recordémonos que aquí pues hay dos gobiernos durante esa época, que fue el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo y el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, y recordarán que lastimosamente la contrarrevolución de 1954 pone fin a esta Constitución. Y entonces nace la Constitución de 1965. Después de ese movimiento contrarrevolucionario de 1954, apoyado por el gobierno norteamericano, que ya es reconocido, ¿verdad? Que ellos mismos reconocen que ellos en su momento pues financiaron, en todos los sentidos financiaron la contrarrevolución, incluso también sectores como la Iglesia Católica, la burguesía latifundista, pues participaron en esa contrarrevolución, y es así como se deroga la Constitución de 1945 y entra en vigencia posteriormente la Constitución de 1956. Esta Constitución de 1956, ahí sí que su inspiración fue el anticomunismo. La forma de pensar era diferente, usted lo catalogaban como comunista, ¿verdad? Entonces, esta fue una Constitución en la cual su corte o su inspiración fue el anticomunismo. Y esta Constitución tuvo un total de 245 artículos, y lo que buscaba era echar atrás los cambios y las conquistas que en su momento, sobre todo conquistas de carácter económico-social, porque la Constitución de 1945 lo que hizo fue cambios económicos sociales, y entonces la Constitución de 1965 trata de echar atrás los cambios sociales y económicos que se dieron a través de la Revolución de 1944. Luego, posteriormente a esto, da lo que lastimosamente el Estado de Guatemala ha vivido, los llamados golpes de Estado. A partir de 1954, de ahí adelante, pues lastimosamente vienen los llamados golpes de Estado. Entonces, como consecuencia del golpe de Estado protagonizado por el ejército en 1963 por el coronel Enrique Peralta Zurdia, el cual pasó a ser jefe de Estado y centralizó los poderes en su persona. Recuérdese que cuando se da un golpe de Estado, se da el rompimiento del orden constitucional. Cuando se llega al poder, no a través de elecciones, no a través del ejercicio de la democracia, a través de la representatividad, lo que sucede es el rompimiento del orden constitucional, y se denomina rompimiento del orden constitucional. ¿Por qué? Porque no se respeta la Constitución. No se llega a ejercitar el poder basado en la Constitución, se desconoce la Constitución, y por eso es que se les denominaban estatutos de gobierno. Nunca se le llamaba, cuando se daba el rompimiento del orden constitucional, la Constitución se hacía a un lado, perdía vigencia. ¿Por qué? Porque sería ilógico que alguien ejercitara el poder, ostentara el poder, utilizando la Constitución, cuando llegó al poder
sin aplicar los procesos que contiene nuestra propia Constitución. Entonces se da el rompimiento del orden constitucional. Y la Constitución de 1965 es producto del rompimiento del orden constitucional. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esta Constitución de 1965 declaró ilegales a los partidos políticos y suspendió la vigencia de la Constitución por el tiempo que fuera necesario. Y es hasta 1963 que se convoca a una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente de 1964 y posteriormente el 15 de septiembre de 1965 promulga la Constitución, la cual era una Constitución desarrollada porque tenía 271 artículos. Y aterrizamos a la nuestra, la actual Constitución. La Constitución de 1985, que es la que tenemos, es una Constitución bastante desarrollada. Si usted ve su Constitución, contiene 281 artículos, 22 disposiciones transitorias y finales, y eso lo puede ver en su Constitución. Ahora bien, esta Constitución, nuestra Constitución que acaba de cumplir 40 años, pone énfasis en la primacía de la persona individual. Aun cuando pone énfasis en la primacía de la persona individual, esto no va a significar que esté inspirada en principios individualistas y que consigue o tiende a velar la intervención estatal o que no permite la intervención estatal. En lo que sí considera es la protección de la comunidad social y se desarrollan principios de seguridad y justicia en lo que refiere al mismo preámbulo. Veíamos el preámbulo y ahí contiene estos aspectos. Y entonces, así como en la Constitución de 1879, vemos que ahí estaban los denominados los liberales y los conservadores. Lo mismo sucedió en la Constitución de 1985. Si usted, ojalá que alguna vez lo haga, ve lo último de su Constitución y usted se percata quiénes eran los diputados de esta Constitución. Cada uno de ellos, pues, respondían a ciertos intereses de ciertos grupos o intereses en cuanto a realmente robustecer el Estado de Derecho, crear una Constitución inspirada no solo en principios individualistas, sino también basado en cuestiones sociales. Entonces vemos nuestra Constitución, al final, es una mezcla de esas dos posiciones, que en aquella época de los llamados socialistas, de los llamados comunistas, que hoy en día, pues, usted ve los capitalistas, ve que hoy en día, pues, el tema de ideologías ya es algo que ya se ha perdido como tal, ya son intereses de otro tipo el que se juega dentro de una política, ¿verdad? Pero en su momento la Constitución de 1985 sí llevaba como tal esa situación de buscar el individualismo, pero también los derechos sociales. Y esta Constitución contiene algo muy interesante. La Constitución incorpora 3 instituciones que vienen a ser congruentes con las inspiraciones democráticas del pueblo guatemalteco. Y con esto llega a actuar, a constituirse como íconos de la democracia guatemalteca. 3 instituciones se integraron dentro de la Constitución de 1985 que no tenían las otras constituciones: la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. Luego se da la reforma. ¿Cuándo se reforma nuestra Constitución? ¿En qué año se reformó la Constitución? En el año 1993. Muy bien, Luis, ahí estamos. Usted se nota que ganó derecho constitucional. Y entonces en esa reforma se incorporan. Estos son órganos extrapoder. Se incorpora la Contraloría General de Cuentas. Y allá en Gerona, ¿quién está? No la señora, pero ¿qué institución? ¿Quién está allá abajo? El MP, el Ministerio Público. El Ministerio Público. Estas 5 instituciones se les denomina órganos extrapoder. No son organismos del Estado, pero ejercen poder.
en cada uno de sus ámbitos. La Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público. Esos son los llamados órganos extrapoder. Bueno, nos quedamos hasta acá. Hasta lo que veamos lo vimos el día de hoy, viene parte del examen. El tema que vamos a desarrollar es, si quiere colocarle, sería el